Ahí ya puse a grabar. Bien. Bueno, seguimos con el capítulo de química orgánica. Voy a mostrar el PowerPoint. Ahí está. ¿Se ve de fondo? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, dos clases nos quedan, la de hoy y la de la semana próxima, ¿sí? Después, bueno, en el horario que van a tener acá conmigo, vamos a hacer repaso y seguramente, bueno, vamos a tocar algunos tips, no solo para el parcial, sino también para el examen final, ¿sí? Bien. La semana pasada habíamos comenzado con todo el tema de química orgánica y habíamos visto los hidrocarburos, ¿sí? Dentro de los hidrocarburos podemos tener muchos compuestos que o bien contienen oxígeno, nitrógeno o que también pueden tener halógenos, es decir, flúor, cloro, bromo y en algunos casos yodo, ¿sí? El yodo es muy grande, es un elemento muy grande de la tabla periódica, ¿sí? Con lo cual a veces en algunos grupos puede dar lo que se llama impedimento estérico, es decir, que como es tan grande, es mucho más complejo poder insertarlo dentro de una molécula que ya tiene otros átomos, ¿sí? Esto lo vamos a ver la semana que viene, última clase teórica, donde vamos a ver reacciones químicas, ¿sí? O sea, dentro de todo este complejo de la química orgánica, tenemos muchas reacciones que son de síntesis, ¿sí? Además de la combustión, que es la más clásica, tenemos muchas reacciones que son de síntesis. Y dentro de estas reacciones, un capítulo muy importante de química orgánica es el capítulo de alcoholes, ¿sí? Uno podría definir a un alcohol como un compuesto, un hidrocarburo, que tiene sustituido uno o más hidrógenos por un grupo hidroxilo, que es el grupo oxígeno-hidrógeno. Es decir, que siempre vamos a encontrar el oxígeno unido a un hidrógeno y un enlace libre por el oxígeno. Recuerden que el oxígeno necesita tener 8 electrones, con lo cual esto hace de que necesite enlazarse a otro compuesto, en este caso un carbono, y ese grupo hidroxilo es característico de todos los alcoholes, ¿sí? Ahora, en este caso, este grupo le da a la molécula una característica funcional distintiva, ¿sí? Y no solo eso, sino que a partir de los alcoholes, por medio, por ejemplo, de mecanismos de deshidratación o etcétera, oxidación, se pueden dar distintos compuestos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir de alcoholes uno puede derivar muchos compuestos, y es más, el capítulo justamente de síntesis de química orgánica es muy rico cuando uno parte de un alcohol, ¿sí? Ahora, dentro de este tipo de compuestos, los alcoholes pueden ser primarios, secundarios o terciarios. ¿Cuándo son primarios? Cuando el grupo hidroxilo está anexado a un carbono primario, o sea, un carbono de un extremo o un carbono de una ramificación, ¿sí? Secundario cuando este está unido a dos carbonos, este carbono está unido a dos carbonos. Y terciario cuando este carbono, el que tiene el grupo hidroxilo, está unido a tres, ¿sí? Por eso vamos a tener, dependiendo del tipo de alcohol, distintas reacciones que ya vamos a ver la semana que viene que se pueden dar a partir de alcoholes, donde se pueden formar otros compuestos, ¿sí? Ahora, ¿cómo los nombramos? Para nombrarlos siempre es el prefijo, dependiendo del número de carbonos. Por ejemplo, si yo tengo un alcohol, el más chico de todos, el más sencillo, es el metanol, que proviene obviamente del metano, ¿sí? Met, cuando como sufijo le agrego la terminación ol, de metanol, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos abajo el 1-propanol. Se le agrega el número 1 porque también puede ser el 2-propanol, o también llamado isopropanol, o también llamado alcohol isopropílico, ¿de acuerdo? En esto van a encontrar que la nomenclatura orgánica eh, toma todavía, como la química orgánica, muchos nombres que son coloquiales. Por ejemplo, si un alcohol, ¿sí?, pertenece justamente a un hidrocarburo que tenga dos carbonos, ¿sí?, proveniente del etano, va a ser el etanol. También lo podemos llamar alcohol etílico y no está mal, ¿está claro?
Dependiendo justamente del tipo de enlaces que vamos a tener entre el carbono y el grupo hidroxilo, recuerden que es la oxidación de este carbono, ¿sí? Ya que este carbono va a estar unido. Si es un carbono primario, por ejemplo, y está unido a una cadena lateral, por ejemplo en el etanol, el enlace carbono-carbono, recuerden que esta oxidación era cero, con lo cual le quedan 3 enlaces más. Dos que están enlazados con un hidrógeno, es decir, que sería -1 por cada uno, pero es +1 por el oxígeno, con lo cual solamente si tengo +2 -2 +1 me quedaría -1 para ese carbono, ¿sí? El carbono que tiene el grupo hidroxilo anexado se lo denomina generalmente carbono carbinol, ¿sí? Y es típico de todos los carbonos que tienen alcoholes, ¿sí? Ahora, también vamos a encontrar como otro derivado oxigenado, ¿sí? Toda esta primera parte van a ser todos derivados oxigenados. Y después vamos a entrar con los nitrogenados, ¿sí? Un derivado oxigenado muy importante también son los éteres, ¿sí? Que se dan generalmente por la combinación, por la condensación de dos alcoholes. Esto lo vamos a ver en síntesis la semana que viene, ¿sí? En donde generalmente se los nombra dependiendo de los radicales que acompañan a ese oxígeno que une a estos dos radicales. Por ejemplo, si tengo un éter que sea asimétrico como este que tengo abajo, ¿sí? Lo tengo que nombrar según el orden alfabético, eso creo que no lo dije la semana pasada, ¿sí? Cuando tengo más de un radical en la cadena, los tengo que nombrar a partir del orden alfabético que presentan dentro del compuesto. Entonces, como la E está antes de la M, este compuesto se va a llamar etil metil éter. Si fuera un éter de tipo simétrico, por ejemplo, si tuviera dos grupos metilos, ¿sí? Sería dimetiléter o también éter dimetílico. Es válido cualquiera de los dos nombres, ¿sí? Por ejemplo, para nombrar, fíjense, acá tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos y un Profe, alcohol, sí, una consulta. Eso ayer también lo habíamos visto en la práctica, pero no me quedó muy claro esa parte de cuándo sabés vos, cuándo ya tenés que fijarte, digamos, en lo que es por orden alfabético. es decir, siempre que tengas más de un radical, este caso. Vos acá tenés el oxígeno que enlaza a un radical metilo y a un radical etilo. ¿De acuerdo? Tenés que nombrar los dos. Como tenés que nombrar los dos, la terminación va a ser éter porque es un éter, porque está el oxígeno enlazado a dos radicales, ¿sí? Ahora, en este caso, la M está después de la E. Entonces va a ser etil metil éter. Vamos a suponer que tuviera un radical etilo, como este que está acá, y de este lado un propilo, ¿sí? Sería etil propil éter. Y si tuviera un metilo, ¿sí? Como este caso, y de acá un propilo, la M está antes que la P, metil propil éter. ¿Está claro? Y eso es cuando tenés dos CH igual, ¿no? Pero diferente número. Estos son radicales. Cada uno es un radical. Esto es un radical etilo. Si vos te fijas lo que yo les di la semana pasada, ahí quiero llegar, acá. Acá tienen los nombres, esto lo pueden tener impreso. Este es el radical metilo y este es el radical etilo. Estos nombres los tienen que conocer para después saber dónde buscarlos. ¿Tá? Como esta planilla la pueden tener el día del parcial para nombrar los radicales, ¿sí? Este radical, como proviene del metano, es el metilo. Cuando se agrega en la cadena, fíjate que yo dije en la grabación que la O, ¿sí? No se cuenta, se saca esta O. Por eso es metil en vez de metilo. Este radical es etilo, pero cuando lo agrego a la cadena es etil.
Este radical es propilo y como dije anteriormente, si el enlace que tiene libre está en un carbono secundario es isopropilo. ¿Está? Esto tienen que verlo, sí o sí. No van a llegar a estos de acá abajo, no creo, ¿sí? Pero puede pasar, por ejemplo, este radical que es el neopentilo, que cuando se pone en la cadena se le pone neopentil. ¿Estamos? Bien. ¿Y esto hay una planilla? Porque, por ejemplo, en lo que es una parte práctica, como para que imprimamos el que lo podamos tener, eran lo de los sufijos y prefijos, creo. Pero esto, Esto lo tienen en el Power que yo les dejé. Está no en la parte práctica, digamos, en los seminarios y eso. no, lo tienen que llevar a los seminarios para poder trabajar. ¿Está Bien, claro? ¿Sí? Lo tienen que llevar a los seminarios como llevan una tabla periódica, lo mismo. ¿Está? Como llevar una tabla de fórmulas. Esto es para poder trabajar en clase. ¿Sí? Pero lo tienen que tener para poder después saber dónde buscar el radical y cómo nombrarlo en la cadena. ¿Está? ¿Sí? bien. Bien. Sí, Acá, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos. Como proviene del butano y es un alcohol primario, y está en el carbono 1 porque podría estar en el 2, por ejemplo. No en el 3 porque si le doy vuelta va a estar siempre en el 2. ¿Está? Recuerde que esto se puede girar, siempre que es simétrico, obviamente, ¿no? Entonces acá voy a tener el 1-butanol. Alcohol butílico también está bien. Ahora, acá tengo 1, 2 alcoholes, 3 alcoholes, ¿sí? Entonces, este va a ser el propanotriol. También lo pueden llamar 1, 2, 3 propanotriol, que es el glicerol o glicerina. Ahora, en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. O sea que va a provenir del pentano. Como el alcohol está en el carbono 1, podría estar en el 2 o podría estar en el 3, porque lo puedo girar el carbono y me va a quedar igual siempre en el 3, o en el 2 o en el 1, ¿sí? Le tengo que poner el número al alcohol. Entonces, siempre recuerden, voy a nombrar la función principal. ¿Cuál es la función principal? El alcohol. Entonces va a ser el pentano 1-ol o el 1-pentanol. Ahora, como tengo un doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3, lo tengo que nombrar. Entonces, en vez de pentano, va a ser penteno. Y como tiene un alcohol, va a ser el 2-penten-1-ol. ¿De acuerdo? Siempre tienen que nombrar los números en donde se encuentran o los grupos principales o de alguna manera los enlaces. Recuerden que también tienen otra tabla que está más arriba en el PowerPoint, en donde tienen los grupos funcionales. Esa también tienen que tenerla, ¿sí? Para saber a qué le dan prioridad. Acá, por ejemplo, tengo carbono 1, carbono 2, carbono 3. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. ¿De dónde empiezo? Siempre del alcohol. Es lo mismo ir hacia abajo o ir hacia atrás. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, como tengo 3, va a ser el propano, ¿sí? Como el alcohol está en el carbono 1 y no hay un doble enlace, va a ser el 1-propanol. A diferencia de esto que tengo un doble enlace y lo tengo que nombrar. Pero como tengo un radical metilo en el carbono 2, va a ser el 2-metil-1-propanol. En este caso, tengo carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Es lo mismo, ¿sí? O sea, tiene 4 carbonos la cadena más larga. O sea que va a provenir el butano. Como el alcohol está en el carbono 1, ¿sí? Va a ser el 1-butanol. Pero ahora tengo que nombrar los radicales. ¿Qué radicales tengo? Tengo un radical metilo y un radical metilo. ¿En qué posición? En la posición 3. Entonces va a ser 3,3- dimetil 1-butanol. ¿De acuerdo? Siempre voy de atrás para adelante. Siempre le doy primero digamos, el nombre al compuesto dependiendo del número de carbonos que contenga la cadena más larga. Eso se lo dije. Luego me fijo en la función principal. Y luego funciones secundarias, que también las tengo que nombrar, ya sean radicales, dobles enlaces, triples enlaces. Otros grupos vamos a ver ahora que, por ejemplo, si tengo un ácido y un alcohol, tengo que nombrar al ácido porque es función principal y el alcohol como función secundaria, etcétera. ¿Está? Esto lo van a ver mucho en la práctica, muchísimo. Bien, acá por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿sí?
¿De dónde voy a empezar? Porque si empiezo de acá, le tengo que dar al carbono 2 el doble enlace, el grupo hidroxilo, perdón, el alcohol. Si empiezo de acá es el carbono 3, entonces tengo que empezar de acá. Entonces va a ser, como tiene 4, va a ser el 2-butenol, 2-butanol. Pero como hay un doble enlace, lo tengo que nombrar. ¿En qué enlace? ¿En qué carbono? En el 3. Entonces va a ser el 3-buten-2-ol. Acá tengo el mismo que hoy, pero en vez de ser el 1,2,3 propanotriol, es 1,2 propanodiol. Y acá sí le tengo que poner los números, porque hay un carbono que no tiene grupo hidroxilo. Puede ser también que los dos alcoholes estén en el mismo carbono, porque puede ser. Le saco un hidrógeno, le pongo un alcohol, supongamos que tenga 1, 2, 3 carbonos, ¿sí? Que ese sea el propano. Si están en el carbono 2, va a ser el 2,2-propanodiol, ¿de acuerdo? No puede ser el 2,3, porque le tengo que dar siempre los números más bajos, entonces 1, 2. Acá tengo un carbono, en el 2 tengo un alcohol, en el 3 tengo un grupo metilo, entonces va a ser el 3-metil 2-butanol. Y este que es un isómero, fíjense, ahora vamos a ver que son isómeros, ¿sí? Tengo en el carbono 1 el alcohol, no en el carbono 2. Entonces va a ser el 2-metil 1-butanol. No empiezo de esta punta, sino tengo que empezar siempre de acá. Bien. Otros compuestos que vamos a ver la semana que viene cómo se forman, ¿sí? Por síntesis, pero que se derivan de los alcoholes, ya me voy adelantando, ¿sí? Son los aldehídos y las cetonas. ¿Cuándo tengo una función aldehído y cuándo tengo una función cetona? Porque las dos tienen un carbono que, como si el alcohol se llamaba carbinol, esto se va a llamar carbonilo, ¿sí? Y es un enlace muy rico también. Es muy rico para síntesis, para adición, etcétera, ¿ya? Para oxidación. Estos grupos se dan cuando el carbono ahora, en vez de tener un enlace simple con el oxígeno y este uno con el hidrógeno, tiene un doble enlace con el oxígeno. O sea que acá va a haber, como ya vimos en alquenos, ¿sí? Enlaces pi, enlaces que tienen electrones desapareados. Por eso son muy ricos estos compuestos para adición, ¿sí? Ahora, ¿cuándo es un aldehído y cuándo es una cetona? Es un aldehído cuando el grupo carbonilo está en un carbono terminal. Y es una cetona cuando está en un carbono que no es terminal, un carbono secundario, ¿sí? Es un carbono que está unido a dos carbonos. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Si tengo un compuesto que tiene 4 carbonos, y miren por favor acá, que esto tiene un enlace con este carbono, un enlace con un hidrógeno y un doble enlace con el oxígeno. Entonces, 1, 2, 3, 4. Recuerda que el carbono siempre tiene que tener 4 enlaces, siempre, ¿sí? Ahora, tiene 4 carbonos, ¿cómo lo voy a llamar? Buta y termina en al. Todos los aldehídos terminan en al, como los alcoholos terminan en ol. Una excepción que yo no nombré hoy, que el grupo alcohol, cuando hay otros sustituyentes, ¿sí? Se puede nombrar, cuando es secundario, obviamente, ¿no? Como ol o como hidroxilo. No está mal, ¿está claro? Entonces, cualquiera de las dos formas está bien. Después recuerden que yo ahí les voy a, no sé si está visible, bueno, después lo voy a poner. Les voy a dejar un texto para que lean en nomenclatura, ¿sí? Para que no quede solamente en la clase grabada. Porque por ahí hay algunas cosas que me olvido y en el texto siempre lo van a tener, ¿sí? Bien. Ahora, cuando el doble enlace carbono-oxígeno está en un carbono secundario, lo que tengo es una cetona, ¿sí? ¿Cómo la voy a llamar? La terminación es, el sufijo es ona. Entonces, si tiene 3 carbonos, que es la cetona más chica, porque tiene que tener 3 porque es un carbono secundario, es la propanona, ¿sí? También se puede llamar dimetilcetona y el nombre comercial es acetona. Si ustedes van a una química y lo compran, les van a vender acetona, ¿sí? Pero van a ver que abajo están los otros dos nombres, dimetilcetona o propanona.
Los tres nombres están bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en el parcial lo nombran de cualquiera de las tres maneras, va a estar bien. ¿Está claro? Por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Deriva del pentano. No me tengo que olvidar de eso. ¿Sí? Los nombres comunes. Entonces, como tiene una función aldehído y está en un carbono terminal, pues si no sería la función cetona, se va a llamar pentanal. Ahora, en este caso, tengo dos aldehídos, dos funciones aldehídos. En el carbono 1 y en el carbono 3. ¿Hace falta ponerles números? No, porque tiene solamente 3 carbonos. Entonces va a ser pentanodial. En este caso, es una cetona, porque está en un carbono secundario. Y tiene que tener número más bajo. Entonces va a ser en el carbono 2 la cetona y en el carbono 3, 4 el doble enlace que tengo acá. Entonces va a ser el 4-penten, porque tiene 5, 2 hola. En este, el carbono 1 tiene la función aldehído y el carbono 2 tiene un grupo metilo. Va a ser el 2-metil propanal, porque viene del propano. Profe, Este, sí, ¿podés volver a explicar el tercero? El 4-pent 2-ona. este tengo Sí, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Deriva del pentano. Pero como tiene una función doble, un enlace doble, perdón, va a ser el penteno. Pero la función principal es la acetona, no el penteno. Lo tengo que nombrar en una constitución secundaria. Por eso tengo un orden de prioridad en la planilla. Entonces, va a ser carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. No puedo empezar de acá, porque la función principal la tiene la acetona, no la tiene el doble enlace. ¿Tá? Entonces, carbono 1, carbono 2, tengo la acetona. Entonces va a ser la pentan, pero no puedo porque tengo el doble enlace. Entonces en el carbono 4 tengo el doble enlace. 4-penten 2 hola. ¿Sí? Siempre tengo que pensar las funciones que tengo en el hidrocarburo. Y las tengo que nombrar a todas. Así sea el 5, no importa. ¿Tá? bien. Y el último tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. Va a derivar del butano. Hay dos radicales metilos en el carbono. Acá tengo carbono 1, carbono 2, carbono 3, no, carbono 1, carbono 2. Le tengo que dar el número más bajo a la acetona. Que la acetona no tiene otro lugar donde estar, está en este carbono. No puede estar acá porque este es un carbono que está sustituido ya con dos radicales. Entonces va a ser la dimetilbutanona. ¿Por qué no le pongo números? Porque no tengo otra forma. Porque estos radicales tienen que estar en el carbono 3, no pueden estar en otros. En el carbono 2 tengo la acetona, y en el carbono 4, si lo estuviera acá, la cadena sería más larga. Entonces ya no sería el butano, sino sería el pentano. ¿Está claro? Siempre tengo que pensar en la lógica, buscar la cadena más larga y los radicales. Si hace falta, les pongo números, si no, no. Otro más. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. En el carbono 3 tengo un doble enlace. Va a ser el 3-butenal. No hace falta poner el número aldehído porque sé que está en el carbono 1. Acá tengo una acetona en el carbono 2 y otra acetona en el carbono 4. O va a ser la... Y tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 2, 4 las tengo que nombrar porque puede estar en el 2, 3 también. 2, 4, pentano, diona. Son dos cetonas. ¿Sí? En esto la química orgánica es muy redundante. Le pone los números para saber dónde están y le pone que hay dos radicales, en este caso cetónicos. Este es el más chico, es el metanal. Fíjense que ustedes me dicen, pero ¿cuántos enlaces tiene? Uno con cada hidrógeno y otro con el oxígeno, que es el formolo formaldehído. También se los puede nombrar así. Este tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿sí? O sea que va a provenir del butano. Pero en el carbono 2, en el carbono 3, perdón, tiene un grupo metilo. ¿Puede tener en otro lado? No. En el carbono 2 ya no lo puede tener porque hay una acetona con doble enlace. Entonces va a ser la metilbutanona. No hace falta ponerle número. Y fíjense que esta es la 2,3 dimetilbutanal. Es distinto a que esta. ¿Está? Ya tiene dos grupos metilos,
uno en el carbono 2 y otro en el carbono 3. ¿Por qué tengo que poner los números? Y porque pueden estar los dos en el carbono 2 o los dos en el carbono 3. ¿Está? Bien, ácidos carboxílicos son los más importantes y los que primero van a encontrar en la planilla de órdenes de nomenclatura, ¿sí? De grupos funcionales. ¿Por qué? Porque siempre en un ácido carboxílico el carácter de oxidación del carbono es el mayor que puede llegar a tener, ¿sí? No puede estar más oxidado, ¿sí? Con lo cual, para nombrarlo, siempre comienzo con una palabrita antes que se llama ácido. Son ácidos orgánicos, ¿sí? El número de carbonos y termina en oico. Entonces, si tiene dos carbonos que deriva del etano, ¿sí? Va a ser el ácido etanoico. Y fíjense que cuando lo desgloso, el carbono tiene una doble unión con el oxígeno y una unión simple con el oxígeno y este con el hidrógeno. Como esta es cero, porque está unido a otro carbono, ¿sí? En este caso, en el ácido etanoico, el estado de oxidación del carbono es +1, +2, +3. ¿Está claro? En los hidrocarburos es el estado de oxidación más alto, ¿sí? Porque en los gases, fíjense que en el dióxido de carbono, el estado de oxidación del carbono es +4, porque está hundido por doble enlace a cada oxígeno. Que ya eso no es un hidrocarburo, es un derivado de la combustión de hidrocarburos o en nuestro caso de la hidrólisis catabólica de los nutrientes. Ésteres, también importantes, ¿por qué? Perdón, en los ácidos, y esto lo van a ver también en la clase pasada, siempre yo recomiendo que vean las dos clases, siempre. ¿Por qué es tan importante el tema de los ácidos? Porque van a ver en química y biológica el año que viene el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico o el ácido de los ácidos, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque el ácido cítrico tiene 3 grupos carboxilos, ¿sí? Que por oxidación luego termina eliminando los 2 dióxidos de carbono que ingresan a la molécula como ácido pirúvico, ¿sí? Por eso es un ciclo. Ahora, y muy importante para la producción de ATP y también para la producción de otras moléculas porque es un ciclo anfibólico. Ahora, en este caso, el ácido, cuando se condensa con un alcohol, se forma un éster, ¿sí? Hoy vimos éteres, estos son ésteres. Ojo con esto, ¿sí? En los ésteres, la condensación depende del ácido y del alcohol que lo forman. De ahí el nombre. Por ejemplo, acá tienen uno. Esto proviene de la condensación del ácido acético más el etanol. Y me da acetato, como si fuera una sal. ¿Se acuerdan de pico de pato? Acetato de etilo. Si tuviera 3, en vez de acetato, sería propanoato, porque tiene 3. Si tuviera 5, pentanoato. Y si tuviera 5 de este lado y 1 de este otro, sería pentanoato de metilo. Siempre lleva el nombre, digamos, el nombre principal lo lleva del ácido y después el radical que se nombra a través de hilo con el alcohol que le corresponde. Vamos a ver ejemplos ahora. Por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y una función ácido. ¿Cómo me doy cuenta de una función ácido? ¿Cómo la reconozco? Recuerden que la función aldehído, cuando se escribía, tenía carbono, oxígeno, hidrógeno. La función alcohol tenía carbono, oxígeno, hidrógeno, pero 2 enlaces más, ¿sí? Acá el carbono está unido a un oxígeno por doble enlace y por enlace simple al otro oxígeno que está unido en hidrógeno. Por eso es un ácido, ¿sí? Porque recuerden cuando vimos ácidos, este hidrógeno se libera en solución acuosa. De ahí, cuando ustedes vieron en química la parte de hidrólisis ácida, yo les mencioné al ácido acético como un ácido débil, ¿sí? Entonces, como tiene 5, va a ser ácido, siempre el nombre primero, pentanoico.
Acá me doy cuenta que tengo un éster. ¿Por qué? Porque tengo carbono, oxígeno, oxígeno. Es carbono, doble unión oxígeno, simple unión oxígeno y unión al grupo radical. Como el radical es metilo, y lo que tengo acá es 1, 2, 3, 4 carbonos, va a ser butanoato, porque tiene 4, de metilo. Acá tengo un ácido, pero tengo una función secundaria que es un enlace doble. ¿En qué carbono? Entre el 2 y el 3. Entonces va a ser el ácido 2-butenoico en vez de butanoico. Acá tengo otro ácido con un radical metilo en el carbono 2. Entonces va a ser el ácido metilpropanoico. Van a preguntar, ¿por qué no le pongo el 2? Porque no tiene otra forma. Si no está en el 2, estaría acá en la punta y ya no sería propanoico, sería butanoico, porque tendría 4 la cadena más larga. ¿Está? Siempre piénsenlo lógicamente antes de poner los números. ¿Sí? Y acá tengo un radical que cuando el ácido se combinó con el alcohol para formar un éster, ¿sí? Este radical es el propanoato de metilo. Y como tiene un metil en el carbono 2, no lo puede tener en el 3, por lo que dije recién, va a ser el metil propanoato de metilo. Otro más. Un triple enlace entre el carbono 2 y 3. Ácido 2-butinoico. Porque proviene de los etinos, de los alquinos. 1, 2, 3 carbonos. Propa, propanoato ¿de quién? 2 carbonos, de etilo. Fíjese que después es fácil nombrarlos, ¿sí? Acá tengo un ácido doble en 3 carbonos. Va a ser ácido propano dioico. Siempre cuando tengo 2 es di, cuando tengo 3 es tri, cuando tengo 4 es tetra, cuando tengo 5 es penta, ¿sí? Acá tengo 1, 2, 3, 4 carbonos, porque no puedo empezar de acá porque tengo 3. Entonces va a ser el 2, acá sí que tengo que ponerlo porque podría estar en el 3, 2-metil butanoato ¿de quién? De etilo porque tengo 2 carbonos. Y acá es el que les dije recién, va a ser el 3-metil butanoato de metilo. Muy parecido a este. Compuestos nitrogenados. ¿Sí? Hablamos de oxígeno, ahora de nitrógeno. Los más comunes, y que los vamos a ver en el que viene en microbiología y los van a ver en técnica dietética, son las aminas. ¿Sí? Las aminas son compuestos que tienen unido al nitrógeno radicales. ¿Sí? Por ejemplo, las aminas pueden ser primarias, secundarias o terciarias. Ustedes recuerden que las aminas derivan del amoníaco, en donde cuando al amoníaco, nitrógeno, hidrógeno 3, se le sustituyen los hidrógenos, se le pueden agregar radicales de distinto tipo, que pueden ser metilos, etilos, isopropilos, etc. ¿Sí? Y ahí derivan si son derivados con una sustitución sola, primarias, con 2 secundarias y con 3 terciarias. Y ahí tienen la metilamina, la dimetilamina o la trimetilamina, ¿sí? Muy comunes, por ejemplo, en el pescado. Acá tienen como ejemplo otra, una asimétrica, en donde otra vez por orden alfabético es la etilmetilamina, ¿sí? Amidas, otras importantes, por el que viene en química biológica la van a ver cuando vean todo lo que se ve cuando uno hace la desaminación de aminoácidos y el cambio de un aminoácido por otro. Por ejemplo, del ácido aspartico se obtiene la parragina, que es una amida, ¿sí? Del ácido glutámico, la glutamina, muy importante en el sistema nervioso, ¿está? Entonces, esto lo van a volver a ver, por eso se los doy ahora. Ahora, ¿cómo se nombran o cómo se dan? Se dan por la constitución de condensación entre un ácido carboxílico y una amina, ¿sí? Que puede ser primaria, secundaria o terciaria, cualquiera de las tres, ¿sí? Y lo que tengo como condensación es una amida.
Esto también lo van a ver lo que viene como el enlace peptídico, ¿sí? Como un ejemplo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este compuesto que tiene derivados del ácido etanoico y de el amoníaco, va a ser la cetamida directamente, o etanamida como nombre IUPAC. Y los últimos, los nitrilos, ya algo vimos la semana pasada, ¿sí? Donde tengo el carbono con triple unión al nitrógeno, ¿sí? El prefijo deriva del número de carbonos y el sufijo es nitrilo, ¿sí? También se puede nombrar a partir del cianuro. Por ejemplo, esto tiene 4 carbonos, va a ser butano nitrilo o cianuro, porque derivan de este, de propilo, como si tuviera 3 carbonos. Acá tienen varias. 1, 2, 3, 4, 5 pentanamida. Etilmetilamina, ¿sí? Porque la M va después de la E. Acá tengo un doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3. Va a ser el 2, 3, el 2 buteno nitrilo. Tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿sí? También se pueden nombrar los radicales de las amidas cuando tengo un radical puesto en la cadena con una N. Entonces va a ser la N-metil, porque tengo un grupo metilo, porque esto es una amina, ¿no? N-metil propanamida. Tengo la mezcla de las dos. Acá tengo un enlace amina y acá tengo un enlace amida. Este enlace está puesto acá, chicos. Después lo corrijo. Esto hay que correrlo. ¿Sí? Tiene 3 grupos etilos. Es la trietilamina. Y esto es metil propano. Tiene 3 nitrilo. Acá hay más. N, porque es una amina, metil, 2, buté, porque tengo un doble enlace, butenamida, N-etil, etanamida. Este es el más común de todos, etanonitrilo, metil, porque tengo una M acá, propil, la M está antes que la P, propilamina. Estas son las N que les decía hoy. NN-dietilpropanamida. Porque no solo tengo una amida, sino que tengo aminas. Y esta es la 2-metilpropilamina. O también se puede llamar iso, porque se radical iso, butilamina. Y los últimos, los derivados halogenados. Recuerden que los halógenos son los átomos o elementos, mejor dicho, que se encuentran en el grupo 17, flúor, cloro, bromo, yodo y astato, ¿sí? Los que vamos a encontrar normalmente son el cloro, el flúor y el yodo, son los más comunes, ¿sí? Y en algunos casos, no, perdón, el flúor, el cloro y el bromo, como dije hoy. El yodo a veces es complicado poder ponerlo, pero hay derivados yodados, ¿sí? ¿Cómo se nombran? A partir del halógeno. Entonces, tiene 4 carbonos, 2 clorobutano, porque está en el carbono 2 el halógeno como sustituyente. Compuesto, esto lo vamos a ver la semana que viene en la halogenación de alcanos y de alquenos. Lo vamos a volver a ver. Nitrocompuestos con prefijos nitro, por ejemplo, 1-nitrobutano. Derivan de la condensación con ácidos, generalmente mezcla de ácido nítrico y sulfúrico. Compuestos ramificados, por ejemplo, radicales. Esto es muy importante porque no es una trampa, es la forma de poder escribirlos. Entonces acá voy a tener, sí, el metil, porque es un radical metil, butano. ¿Hace falta ponerle número? No. En los casos se te pondrá el número del carbono al que va unido en caso que sea necesario. Acá lo marqué, está con negrita y subrayado. Necesario si hay otro compuesto que sea distinto. Este no puede haber otro porque si le doy vuelta es el mismo.
Y lo último de esta parte, que es la isomería. ¿Qué son isómeros? Lo dicto. Isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero distintas características físicas y químicas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo un azúcar simple como la glucosa, es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Y un isómero de la glucosa es la fructosa, ¿sí? Que también es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Pero la glucosa tiene una función aldehído y la fructosa tiene una función cetona. Son distintos azúcares. Por eso en el organismo tenemos isomerasas o mutasas, enzimas que convierten la fructosa en glucosa o viceversa, ¿sí? Tipos de isomería. Pueden ser estructurales, cuando cambia algo en la cadena, cuando cambia la posición o cuando cambia la función. Como vimos hoy, aldehídos y cetonas, por ejemplo, ¿sí? O estereoisomería, cuando es de cis y trans. Y la isomería óptica, cuando da compuestos que son destrógiros o libógiros, es decir, cuando rotan la luz polarizada en cierto sentido. Y cuando hay de los dos, tenemos una mezcla racémica. Por ejemplo, estos son ejemplos nada más, ¿eh? Isomería estructural de cadena. Tengo el metilpropano y el butano. Y fíjense que los dos tienen 4 carbonos y tienen 3, 6, 9, 10 hidrógenos. 3, 6, 8, 10. La misma cantidad, ¿sí? Si yo escribo la fórmula molecular de los dos, es carbono 4 y hidrógeno 10, pero son distintos, ¿sí? Uno puede ser un gas y el otro puede ser un líquido a temperatura ambiente al estar ramificado. Deposición. 1 propanol, 2 propanol, ¿sí? El alcohol, en vez de estar en el carbono 1, está en el carbono 2. Y si me fijo, los dos tienen 3 carbonos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 5, 7, 8 hidrógenos, 3, 4, 5 y 3, 8 hidrógenos y un oxígeno. Los dos tienen lo mismo. Y de función, por ejemplo, como dije hoy, propanal, propanona. 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos. 3, 2, 5, 6, 3 y 3, 6, 1, 1. Los dos se van a escribir en su fórmula molecular exactamente iguales. Isomería de tipo cis y trans. Esto lo habrán escuchado cuando hablaron de gasas, cuando escucharon hablar de gasas trans. ¿Cuándo se da esto? Cuando hay un doble enlace en un carbono que tiene compuestos distintos, ¿sí? En las proximidades del doble enlace. Por ejemplo, en el 1-buteno, acá tengo hidrógeno y hidrógeno, con lo cual este carbono no es de tipo isomérico, ¿sí? En cambio acá, como en el 2-buteno, los grupos principales pueden estar de un lado o del otro lado, porque acá no hay giro de rotación, no se permite, ¿sí? Yo voy a tener que, si los dos están del mismo lado, voy a hablar del cis 2-buteno, y si están del lado distinto de la calle, voy a hablar del trans 2-buteno, ¿sí? Y lo último, la isomería óptica, muy importante en química orgánica, muy importante en farmacéutica, ahora vamos a ver por qué. Profe, ¿Cuándo se...? Sí, el anterior, el 2 venía por 2 carbonos o... no, tiene 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. ¿Dónde está el doble enlace? Entre el 2 y el 3. Entre el 2 y el 3. Ah, ¿Está? está Esta bien, línea te tapa el doble enlace, pero fíjate que acá se ve clarito, ¿está? bien. ¿Cuándo tenemos isomería óptica? Cuando un carbono está unido a 4 elementos distintos, que pueden ser átomos o cadenas distintos, no importa, pero son todos distintos, ¿sí? A, B, C, D y E. Entonces, A, B, C, D. ¿Qué pasa? Este carbono se va a denominar quiral o asimétrico, ¿sí? Es lo mismo. Estos carbonos tienen la particularidad, y se ve por ejemplo en aminoácidos. Ustedes habrán escuchado que hay aminoácidos de tipo D o de tipo L.
¿Por qué? Porque van a depender dónde están los grupos principales en relación al carbono central, que justamente de los aminoácidos conserva esta estructura de tener un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y una cadena lateral, ¿sí? El aminoácido glicina, por ejemplo, que tiene grupo amino, grupo carboxilo, hidrógeno e hidrógeno, no es quiral, porque hay dos hidrógenos, son iguales, ¿sí? Ahora, en el resto de los aminoácidos, sí el R es distinto, ¿está? Va a depender de dónde se ubique ese R y ese hidrógeno, justamente para que el carbono sea quiral o asimétrico, ¿sí? Y son isómeros ópticos, son isómeros que no presentan superposición, son imágenes especulares como la imagen del espejo, ¿está claro? Eso se ve acá. Se le asigna un orden de prioridad a los grupos, dependiendo de la importancia, y se sitúa el sustituyente 4 hacia atrás, y si se observa el triángulo que forma los otros tres, ¿sí? Y se van a denominar isómeros de tipo R o de tipo S. Y acá se ve, por ejemplo, en un aminoácido, ¿sí? Fíjense que es una cadena lateral, esta puede ser la valina, por ejemplo, ¿sí? Donde queda un radical metilo, el carbono central, que es quiral, el grupo carboxilo y el grupo amino. Y fíjense que son como las manos, son imágenes especulares, son espejos una de la otra, ¿tá? Yo no las puedo superponer. Acá se ve en el ácido láctico, por ejemplo. Este carbono es quiral, tiene un grupo carboxilo, un grupo metilo, un hidrógeno y un grupo hidroxilo. Y está el ácido láctico de tipo levógiro y de tipo destrógiro, en la fermentación del azúcar y en la fermentación láctica, a nivel muscular. Y esto, que se lo traje como acotación, que es la talidomida. La talidomida fue un fármaco que se distribuyó por una empresa alemana en la década del 50 y trajo como consecuencia problemas teratogénicos en los bebés recién nacidos, es decir, problemas que se dieron durante el embarazo. Este fármaco se daba como un tranquilizante y traía en las embarazadas esta hiperemesis gravídica, que como consecuencia daba malformación congénica. Yo no quise traer imágenes, si después quieren búsquenlo, pero da este fármaco, cuando se sintetiza en dos tipos de compuestos. Uno, que es la R-talidomida, y la otra que es la S-talidomida, ¿sí? En donde uno es sedativo, pero el otro trae consecuencias en las mujeres embarazadas. Obviamente la empresa no sabía esto cuando lo distribuyó. Después, al comenzar a haber casos de chicos con talidomida, con esta enfermedad, ¿sí? Es que la empresa retiró el fármaco y obviamente posteriormente pidió disculpas e indemnizó a las víctimas de este problema farmacéutico. ¿Está claro? Bien. Hasta acá por hoy. Esperen que les voy a mostrar algo más que me quedó en el tintero. Ah, Profe, sí, quería hacer una consulta de lo que es termodinamia, pero no de ejercicio, sino que en la teoría como de termodinamia hay un montón de fórmulas y bueno, más explicación y todo, pero muchas cosas de la teoría como que no entra eh, como para desarrollar el seminario. Eso entraría más para el final, ¿no? eso es en el final. Yo se acuerdan que en la clase pasada, si vos te acordás de lo que yo dije en la clase, que yo mencioné que muchas de las cosas que están viendo conmigo, ¿sí? No se van a aplicar en la práctica simplemente por la competencia que tienen ustedes como futuros profesionales, pero que sí se van a ver en la teoría porque sí las necesitan saber para materias del ciclo superior. ¿Queda claro esto? Es decir, que en el final sí van a entrar, ¿está? Sí o sí. Bien, Todo lo que tiene que ver con entropía, con energía libre de Gibbs, todo eso va a entrar en el final, ¿sí? Es muy clásico bien. que se pida después en el final porque después lo van a necesitar para química biológica. ¿Estamos? Pero en el seminario de termodinámica no, o sea, en No, el no. parcial. En los ejercicios no, no. Bien. Eh, Acá tienen este enlace que yo ya se los mostré en un momento. ¿Se alcanza a ver? Sí. Que dice sala de exploración, construye una molécula.
que es la página de FET. ¿La ven? Sí, se ve. Bien. Acá tienen para armar moléculas. Tienen bastante para trabajar. Fíjense, por ejemplo, yo quiero formar el hidrocarburo más sencillo, ¿sí? Esto pónganse, pueden estar horas trabajando con esto y les va a servir para nombrar. Porque cuando yo, ¿ven que me pone metano? ¿Lo ven? Y si pongo 3D, me muestra la molécula de metano y me muestra cómo son los enlaces. Fíjense que no es una cruz. Justamente es bien tetraédrico. ¿Está? ¿Lo ven? Si quiero acá mismo, abro la molécula, saco este hidrógeno, le pongo otro carbono, lo enlazo ahí, ¿ven? Le agrego ahora los hidrógenos otra vez. Y me pone el eteno. ¿Lo ven? Ahí se ve. La pueden rotar como quieran a la molécula. Como quieran. Carbono 2, hidrógeno 6. Quiero hacer un alqueno. La abro de vuelta. Fíjense que le saco 2 hidrógenos. ¿Lo ven? Y ahora los uno. Distribuyo los hidrógenos como tienen que ir. Y ahora me va a poner etileno o eteno. Recuerden que los nombres acá. Fíjense lo que les decía recién. No hay posibilidad de rotación en el doble enlace. ¿Está? No se puede rotar. ¿Mm? Pueden armar hasta 3 con esta. Después van a ver, acá pueden armar un alcohol, por ejemplo, ¿ven? Lo que les decía hoy. Este se va a llamar propanol. ¿Mm? Me falta un hidrógeno acá. ¿Está? Siempre tiene que tener 4. Propano, 1-ol o propanol. ¿Mm? Ahí lo tienen. ¿Está? ¿Lo ven? Si quiero, ahora en vez de un alcohol voy a armar un aldehído. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacarle un hidrógeno, abrirla primero, ¿no? Sacarle un hidrógeno, ¿está? Y ahora va a tener un enlace. Este tiene que tener, vamos a ponerlo, ¿no? Uno. Vamos a poner más cosas. Acá tengo un doble enlace. O sea que este tiene 1, 2, 3. Ahí lo tienen. ¿Ven? Le pone el nombre común, la acroleína. Después búsquenlo y fíjense cómo se nombra. Esto se los dejo de deber. Fíjense cómo se nombra este. Tiene un doble enlace entre el carbono 2 y 3. Proviene del propano, pero es propanal, ¿está? Entonces, si está entre el 2 y el 3, bueno, se los dejo de deber, ¿está? Acá salen y empiezan de vuelta. Van a la otra página y tienen más carbonos. O sea, con esto tienen para hacer, como quien dice, dulce de leche. ¿Está? Pueden armar cualquier cosa. Pueden armar un ácido carboxílico, miren. Y acá voy a poner una función alcohol. Siempre recuerden que tengo que tener, a menos que tenga dobles enlaces, y ahí ya está. ¿Se acuerdan que les dije que se puede llamar hidroxi? Ácido 3-hidroxi por el alcohol butírico. Y ahí lo tienen. Fíjense espacialmente cómo se mueve esto, ¿no? Bueno, por favor, utilícenlo. Por favor, se los pido. ¿Está? Pueden trabajar con nitrógeno, cianuro de hidrógeno, en agua, ácido cianhídrico. ¿Está? Pero si lo desarmo, como hicimos hoy, acetonitrilo, el que teníamos hoy en la... ¿Está? Y ahí se ve el triple enlace nitrógeno-hidrógeno. Nitrógeno-carbono, perdón. ¿Está? Bueno, con esto pueden hacer cualquier cosa.
Tienen para jugar todo un día, ¿sí? Pueden armar amidas, lo que quieran, ¿tá? Tienen carbono, por ejemplo, carbono, oxígeno, nitrógeno, ¿tá? Entonces acá voy a tener que poner uno, dos enlaces, porque ya el nitrógeno tiene uno acá, ¿tá? Este tiene unión carbono. A medida que voy armando, me va a decir qué compuesto es, ¿sí? ¿Estamos? Por favor, utilícenlo esto, chicos. Por favor, se los pido, ¿tá? Porque esto enriquece justamente el conocimiento de ustedes. Estas dos de atrás se las usaron, las otras dos pestañas, la de moléculas y esta ya la usaron. Eso está en la plataforma. Después, si quieren, se los linkeo de vuelta en la parte de química orgánica, ¿está? Bueno, hasta acá. Colóqueme, por favor, el presente en la plataforma, en el chat. Semana que viene sí o sí ya tomo parcialito porque los estoy dejando pasar bastante. Así que estudien para la semana que viene, ¿sí? Tanto la parte de termodinámica, puede haber un ejercicio de calorimetría, como la parte de química orgánica de nomenclatura, ¿sí? Así que bueno, semana que viene nos vemos. Va a ser muy cortita la clase, o sea que vamos a tener tiempo. Y ya después queda solamente revisión, hasta fin de año. ¿Estamos? Después me fijo de actualizarles la página, poner el enlace de la clase de ayer y la de hoy, y ya tienen todo para poder estudiar, ¿sí? Gracias, profe. Buenas Bueno, tardes. nos vemos la Chao, semana profe. que viene. Después les dejo todo esto, todo este material, ¿sí? Profe, Sí. perdón. Te quería hacer una consulta. El de termodinámica, el 15 y el 11, me parecieron re complejos. Por eso te preguntaba si esos podían llegar a entrar. O sea, de hecho el 15 no, ni lo hice porque no pude. No sé, porque te digo, estamos muy lejos todavía del parcial, ¿sí? No sé. Después de última, la semana que viene, con tiempo los vemos, ¿sí? Que ya vamos a empezar con repaso. Y pero generalmente los clásicos de calorimetría son los de calorímetros, es decir, por ejemplo, o si vos tenés una sustancia que está a menor temperatura y otra que está mayor, buscar la temperatura de equilibrio, se puede buscar el calor específico, etcétera, pero más de ahí no va a ir, no creo, ¿está? Igual ya te digo, estamos muy lejos del parcial, no te puedo decir qué va a entrar o qué no va a entrar porque no lo sé, ¿no? Está bien. De química orgánica sí entra todo. Sí, 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 Todo sí, lo sí, seminario. sí. Bien. Fundamentalmente nomenclatura, ¿sí? Que puede ser de las dos vías, ustedes nombren o que se les dé el compuesto, o sea, que se les dé el compuesto y lo nombren, o el nombre y que escriban el compuesto, cualquiera de las dos, ¿sí? Está bien. ¿Está? Bien. Sí, de Alan dijo que uno de calorías, digamos, calorimetría entraba, pero bueno, el 11 como ya te digo, no lo pude hacer. Bueno, bueno, después la semana que viene lo vemos, ¿está? Dale. ¿Sí? Dale. Bueno, Gracias, nos profe. vemos la semana que viene. Buen fin de semana. Igualmente.